El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que Rusia no tiene nada que ver con el ciberataque global que ha afectado miles de ordenadores y servidores de Internet en todo el mundo, ya a más de 200.000 ordenadores en al menos 150 países del mundo, y acusó a los servicios secretos de Estados Unidos de ser la fuente primaria del virus. Putin cree que la dirección es de Microsoft, herramientas de espionaje secretos instalados en sistemas operativos de la línea de Windows Tier Ultra, servicios de escritorio remoto de cuarto plano de ejecución para realizar PIN o consultas a servicios de control de Windows como direcciones de IP y más. El país ruso ha señalado que Estados Unidos como la fuente primaria del virus. En conferencia de prensa en Pekín, él participó en el foro de demostración de cómo está ejecutándose el virus a través de una red neuronal desarrollada por los especialistas rusos en seguridad informativa, identificando las rutas a través de las huellas del virus informático que encripta información completa de tu ordenador para así solicitar una llave de desbloqueo costosa. El presidente Putin afirmó que está investigando los ciberataques de grupo de piratas informáticos desconocidos o anónimos, pero al mismo tiempo está combatiendo el origen con ayuda de los hackers Lazarus, presuntamente perteneciente a Corea del Norte y otras organizaciones del Golfo Pérsico como Afganistán y Egipto. El virus puede incluso encriptar información con seguridad como BitLocker, cambiando el cifrado de seguridad. El presidente Putin aseguró que las instituciones públicas no han sufrido daños importantes, ni los bancos ni el sistema sanitario, y ni otras, aunque en general dijo que no había nada de bueno en esto y es preocupante. Mientras tanto, las empresas de seguridad informática Symantec y Kaspersky han informado que están investigando ciertas pistas que relacionan el ataque informático con el virus informático WannaCry y otras aplicaciones de alta seguridad digital en la red pública mundial. Voy a darte unos consejos ante este tipo de actividades para navegar de forma segura. Confirma que los sitios que visitas tienen protocolos de seguridad HTTPS y mantén tu antivirus actualizado. No instales nada que no tenga copyrights. Para saber, siempre da clic derecho sobre el programa que deseas instalar y luego clic en el origen. Si este no tiene copyrights, tienes riesgo que sea un virus empaquetado o hypertext, o lo hayan modificado por convertidores.excel, o peor aún camuflado en imágenes.jpg, o peor aún más tu música favorita, o mucho peor aún más tu suegra. Suscríbete a mi canal.